redimidos, redimidos por su gracia. Padre Cristo Jesús, Dios lo bendiga grandemente. Una vez más, la hermana Flor. Y vamos a continuar con este cuadro que se llama Árboles de Justicia. Es un cuadro que he iniciado en el primer tema hablando del cuerpo, alma y espíritu. Y en el tema anterior hablamos sobre el hombre natural. Cómo el hombre ha ido, el hombre pecador, cómo la carne en el hombre domina, ¿no? Las emociones, cómo domina, cómo desprecia, cómo se burla, ¿no? Y hasta que no salga el hombre espiritual, el hombre renovado, el hombre renacido por Dios, pues no puede agradar a Dios, ¿no? Y hoy vamos a estudiar un tema, siempre siguiendo esta línea. Dice, ¿por qué el hombre está así? La pregunta es, ¿por qué el hombre está en esta condición? Una vez el hombre tenía una comunión con Dios, ¿no? Dios tenía una comunión con el hombre. Y era una comunión, era una relación maravillosa, era una relación pura. Estamos hablando de en la creación de Adán y Eva, cuando Dios pues tenía esta relación con el hombre, y esto se interrumpió, se separó a través del pecado del hombre. Y pues el pecado del hombre fue la desobediencia, ¿no? La desobediencia a Dios al no obedecer el orden que le había dado de no comer del fruto de ese árbol que le había dicho específicamente. Pero el diablo, Satanás, usó a esta serpiente para hacerle pecar. Y de ahí inicia la separación de Dios con el hombre, ¿no? Ahí fue donde el hombre murió. Pero no murió físicamente, murió espiritualmente. Y el Espíritu de Dios, que en esa época estaba dentro del hombre, pues solamente murió, y el hombre ya tuvo que seguir una serie de consecuencias a través de la desobediencia, ¿no? En el libro de Romanos, en el capítulo 5, dice, versículo 12, dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿no? El hombre antes no conocía ni el mal ni la muerte. Y a causa del pecado, de la desobediencia a Dios, pues se rompió esto, ¿no? Como dice esta escritura, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó de generación en generación a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, por uno, por Adán y Eva. De ahí, todo lo que nacemos en pecado. Ya por ese pecado de Adán y Eva que nosotros seguimos arrastrando, ya sea por el pecado de uno mismo que comete hasta el día de hoy, hasta que no conozca de Jesucristo, ¿no? Ahora, después de esa separación que tuvo el hombre de Dios, tenemos dos opciones, que aquí lo he dibujado, como ven. Tenemos dos opciones. ¿Qué vamos a hacer de esta separación de Dios, de esta comunión que ya uno ya no lo tiene? Tenemos dos opciones: o no hacemos nada, o simplemente regresamos a Dios, ¿no? Porque tranquilamente uno no puede hacer nada. Uno puede decir, no me importa, y hago como yo creo, como yo pienso, como con la libertad que tú crees que puedes tener, ¿no? Y cada decisión pues tiene siempre una consecuencia. O entonces puedes regresar a Dios, ¿no?
Si decides el número 1 que no quieres hacer nada, no haces nada, pues que lo puedes decidir tranquilamente. La palabra de Dios dice que el salario, que el pago, dice, es del pecado, es la muerte. Y no estamos hablando de muerte física, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente. Estamos hablando de la muerte espiritual, ¿no? Porque uno puede estar físicamente vivo, pero caminar como un zombie, sin propósito, sin sentido a tu vida. Y así, de consecuencia, llegar a la muerte, ¿no? A la muerte, pues, que puede ser también física, porque como se escucha en los telejornales, en los noticieros, se escucha tantas veces que gente se suicida, ¿no? Porque no llega a enfrentar ciertos problemas, ¿no? Y entonces, pues, se suicidan y se matan. O otras personas llegan a estar deprimidos, con depresión, y arrastran una serie de cosas, ¿no? Y la palabra de Dios dice que esto te lleva a esa muerte, ¿no? Esa muerte física o a esa muerte espiritual, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, si tú decides no hacer nada, no reconciliarte con el Señor, si tú no decides reconciliarte con el Señor, pues simplemente atiénete a las consecuencias. Sepa pues que la consecuencia es la muerte. Pero si eliges la opción 2, que es regresar a Dios, y regresar a Dios pues por gracia. La gracia es un favor no merecido. O sea que yo no merezco ese favor, pero Dios, por ser un amor, ser un Dios de amor, de justicia, un Dios santo, un Dios bueno, por su gracia, pues nos da este favor, este regalo, ¿no? Dice que el deseo y la fuerza para hacer la voluntad de Dios, esa es la gracia, ¿no? Y dice que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quindi, si decides regresar a Dios, la dádiva quiere decir que el regalo, ¿no? Que Dios te da ese regalo. Y ese regalo, pues, es la vida eterna, ¿no? O decides la bendición o decides la maldición. O decides vivir en pecado, una vida sin propósito, o decides reconciliarte con Dios para poder iniciar un nuevo camino, un nuevo percorso, un nuevo proceso, y pues continuar a mejorar día a día, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿De dónde comienzo? Si escojo la opción 2. Lo que puedes hacer es recibir la palabra de Dios por medio de la predicación. Y la predicación, pues, es escuchar la palabra de Dios, ¿no? Como estamos haciendo en estos momentos. Yo estoy hablando la palabra de Dios. Aquí en la Biblia está su palabra. Y esto es lo que vamos a iniciar y lo que estamos haciendo en cada lección, ¿no? Recibir la palabra de Dios, dice, ¿no? Porque dice en el libro de Corintios, en el capítulo 1, 21, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Wow! Esto es poderoso, porque a Dios lo agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿no? Por los enseñamientos, por los cultos, por la predicación, por las enseñanzas, por cada cosa que viene de Dios, a Dios le agrada eso. Y porque le agrada, Él te lo da para que tú aprendas, ¿no? Dice, dejando que la palabra de Dios sea como una espada cortante a dos filos, ¿no? Que la palabra de Dios, recordemos que la palabra de Dios es esta, la Santa Biblia, dice que la palabra de Dios es como una espada a doble filo, a doble tallo, que corta, ¿no?
esto. Y necesita separar al hombre carnal, al hombre natural, al hombre espiritual, ¿no? Este hombre carnal, este hombre natural, tiene que poco a poco ir muriendo para que el Espíritu Santo de Dios domine y sujete nuestra carne, ¿no? En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, como en el capítulo anterior, nosotros le hicimos ver esto, los frutos de la carne, todo este fruto, la borrachera, el adulterio, la fornicación, el homicidio, la ira, la cólera, la ira, todas estas cosas en el hombre, todas estas cosas tienen que morir. Poco a poco tiene que ir muriendo, mano a mano, que vamos aprendiendo de la escritura, de la palabra de Dios. Todo esto tiene que morir porque el Espíritu Santo de Dios va a dominar, va a hacer morir nuestra carne, va a darnos la habilidad de poder sujetar nuestra carne. Y esto es todo un proceso, ¿no? Ahora, en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, dice: venid, dice, luego, dice el Eterno, dice el Señor, dice, ven a mí, dice el Señor, ven a mí, dice, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque si tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Esta es una promesa maravillosa que solo Dios te lo puede dar. Aquí Dios no te condena como el diablo te condena, que pone pensamientos en tu cabeza haciéndote creer que tú no tienes solución, que tú nunca vas a cambiar, que tú vas a morir así y que así naciste y así vas a morir. No es verdad, eso es mentira del diablo, así que no le creas, porque la palabra de Dios, estos son palabras de vida, palabras de aliento, palabras de fe, la palabra de Dios. Y su palabra dice esta promesa, y esta promesa tienes que creerlo, que el Señor dice que aunque si tú hubieras pecado, aunque si tú piensas que tu pecado, que el pecado que tú hayas cometido no puede ser perdonado, ya no tiene solución, para Dios sí tiene solución. Él dice que Él te perdona y que lo va a volver tan blancos como la nieve. Y esto, para cumplir esta promesa, pues se necesita renacer de agua y de espíritu, que esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Bueno, que haya podido ser de gran bendición hoy este tema, terminando este seguimiento de cuadros que se titula Árboles de Justicia, ¿no? Y así continuar nuestra lección próxima. Que el Señor te pueda bendecir grandemente. Es mi oración que el Señor pueda darte la habilidad de poder abrir tu entendimiento, abrir tu corazón, que el Señor bendiga y prospere tu vida, que el Señor pueda tocar, impactar toda esta palabra que ha sido hablada para darte una palabra de fe, de esperanza en Cristo Jesús. Que tengas un lindo día y que el Señor te bendiga. Paz de Cristo. Redimidos por su gracia.